Muy feliz de estar aquí en KPMG, gracias a Marelvi por la invitación. Es un honor estar con el señor Roberto compartiendo la presentación de mis libros, estar en compañía de tantos amigos apelianos e invitados especiales. Hay amigas escritoras, tenemos a Benita, una gran escritora, tenemos a nuestra querida Katia Arjona, que es un orgullo para Panamá, es promotora de libros escritos por panameños y directora de Casa Lectura, y la sorpresa con nuestra querida Virginia, que acaba de lanzar esta semana un libro que se llama De jubilada a jubilosa. Así que todos esos son orgullos panameños. Sean bienvenidos todos. Realmente para mí el círculo de lectura no representa solamente un espacio para leer, sino para promover a los escritores panameños. Nosotros iniciamos este proyecto con Dagmar y el primer taller que hicimos fue precisamente de cómo ayudar a las personas a autopublicar libros, y es mi propósito a nivel personal ayudar a todo aquel que tiene esa iniciativa, y siempre son bienvenidos a mi oficina para yo orientarlos en este sentido. Bien, escribir, les puedo decir que es un camino que empieza con obstáculos, y son esas dudas que nos empiezan a sabotear si nuestro libro va a gustar, si realmente vamos a decir algo que no va a ofender a nadie, si el libro se va a vender. Y yo les puedo decir que a nivel personal logré sobrepasar esas dudas asignándoles un propósito. El libro El cobro y su gestión estratégica y El líder que sabe coser son libros que tienen el propósito del servicio. Actualmente estoy editando mi tercera obra, que es una novela, la cual tiene el propósito de divertirme, y también es un reto porque, como el señor Roberto, voy hacia otro género literario, no es inventor. Entonces, porque las palabras de un libro pueden ser precisamente una semilla, un abrigo, un abrazo, un puente y un reto. Antes de escribir mi primera obra, El cobro y su gestión estratégica, estaba observando que el mundo cambiaba de manera muy dinámica. Los trabajos, la comunicación, el liderazgo y la gestión de cobranza, que es mi área de trabajo. El cobro venía de haberse hecho a través del teléfono, de visitas, de cartas, pasaron a los IBR, luego los sistemas de marcación, hasta la integración de la inteligencia artificial. Me preocupaba que Cobro no estaba entendiendo que el cambio que se estaba dando era mucho más profundo. Ventas sí lo entendía, porque empezó a utilizar todos los conocimientos de las neurociencias para crear experiencias y conexiones con los clientes. Cobro pensaba que era algo más de recursos tecnológicos. El liderazgo también lo estaba entendiendo, y de hecho utilizaba este conocimiento de neurociencia para la comunicación, aunque debo decir que todas esas teorías que decían, sobre todo la de Taylor, que decía que la gente se motivaba por el factor económico, ya venían siendo desvirtuadas por otros teóricos como Herzberg, como Mayo, como Fayol, como Ken Blanchard, que inclusive dijo: el líder de mañana va a ser aquel que sea capaz de mover las emociones de las personas. Entonces yo entendí que tenía que desaprender muchas cosas. Estaba observando mi ecosistema de trabajo, donde éramos de distintos grupos etarios, y aunque manejábamos el mismo idioma, estábamos en el mismo país, nos comunicábamos distintos, porque a unos yo les podía dar una palmadita en el hombro y con otros me tenía que ir a la simbología, porque tenía que usar el like. De hecho, me preocupa que ahorita mismo estamos utilizando más los emoticones y vamos a volver a la época de los jeroglíficos. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Así que empecé a leer para volver a aprender de liderazgo y comunicación, neurociencias, empecé a estudiar el yoga, corrientes teológicas, filosóficas, porque quería entender el comportamiento
no solamente de los demás, sino el mío. Y me declaré un aprendiz permanente del liderazgo y de la comunicación. Uno aprende hasta el final de estos dos temas, porque las generaciones y las personas vamos cambiando. Entonces, como buena generación X, que somos migrantes digitales, también podía ser una migrante en cuanto al conocimiento del liderazgo y de la comunicación. Así nace el cobro y su gestión estratégica, que habla acerca de cómo se diseña un site de cobros, se plantea cómo se deben hacer los planes, las segmentaciones de cartera, pero colocando al ser humano y su comunicación en el centro. Entendiendo que debemos promover la motivación, que es un impulso realmente. En cobro se necesita persistencia, que es una capacidad, se necesita creatividad, que es una habilidad, y se necesita constancia, que es un hábito. Y soy muy disruptiva porque el número no puede ser del líder, y el líder tiene que salir de su oficina y estar presente durante el proceso, sin hacer microgestión, pero sí donde establezca un escenario participativo, colaborativo, democratizando los indicadores para que todos sean parte de esa creatividad de la planificación estratégica. Porque la cobranza, si bien es cierto, utiliza un lenguaje muy brusco a la hora de dirigirse a los clientes, y había que cambiar eso, porque había que conectar y había que servir. Entonces había que cambiar esto. Había que cambiar el rastrillo por el bisturí. Así que en este libro se hace esa propuesta de cómo crear herramientas más precisas para crear relaciones duraderas y evitar que las relaciones con los clientes se rompan, pero entendiendo que esa relación parte del líder, porque si yo trato bien a mi equipo de trabajo, que es mi cliente interno, vamos a tratar bien a los clientes externos. Y así nace este libro. Pero todavía me queda un tema pendiente, el de liderazgo, y quería desarrollarlo en este libro. Según la Real Academia de la Lengua, el líder es aquel que guía a un grupo de personas que reconocen su autoridad hacia un objetivo. Y ahí me saltó la alerta, que reconoce su autoridad, y si no la reconocen, entonces el líder tiene que inspirar, guiar, colaborar, ser partícipe. Y como yo quería escribir este libro, no lo iba a hacer desde mi etapa profesional, quería buscar mis bases de liderazgo. Y descubrí que desde la niñez nosotros vamos dando luces de cómo vamos a ser en nuestra edad adulta o profesional. En esos juegos, y les voy a compartir un ejemplo, pero primero quiero que piensen si se acuerdan la primera vez que ejercieron el liderazgo en su niñez. Y puedo compartir una experiencia para que veamos este análisis. Mis primos y yo en Chiriquí jugábamos, y un día vimos un excedente de activos en el árbol de mango de la abuela. Así que diseñamos un excelente esquema de participación con una inversión inicial de tiempo y energía para maximizar el retorno. El revenue potencial estimado se calculó en función de los mangos recolectados, pero adivinen que necesitábamos dos stakeholders. Uno era un vecinito que tenía una vara bastante larga, que no era de él, era del papá, y otro stakeholder, ese fue nuestro proveedor de tecnología de extracción, llamémoslo así. Y el otro era un niño que era el especialista en acceso vertical. Él era un vecinito que era terrible, y él se encargaba de bajar los mangos de los árboles del patio ajeno en tiempo récord. Y como nosotros teníamos que hacerlo en tiempo récord, obviamente diseñamos un esquema de participación del 10% del ingreso neto por recolección. Ahí ya vamos viendo cómo vamos teniendo esa experiencia de otorgar funciones, ser un líder
análisis de riesgo, diseño de incentivos, y siguiendo la historia, los líderes nos dedicamos a asignar las funciones y esperar los resultados, porque al día siguiente íbamos para el río y teníamos que llevar los mangos. Puedo decir que los encargados de logística se dieron cuenta que había una merma en el inventario, porque los pájaros habían picado unos mangos. Entonces ellos se enfrentaron a la dura decisión de si decían la cantidad veraz o si lo maquillaban estilo Betty la Fea. Así que, y los líderes no estábamos presentes, así que no nos damos cuenta. Ellos, como la necesidad de la madre del ingenio, vieron un tanque de la abuela, de esos de pintura, y ahí escondieron parte de los mangos. ¿Qué sucedió? Nos dieron los números a nosotros y nosotros le dijimos a los stakeholders: señores, lastimosamente tenemos pérdidas inevitables por lo cuales sus ingresos se van a disminuir. Lo que no contábamos es que uno de los vecinitos estaba arriba del árbol y vio el desvío de fondos. Así que ya ustedes se imaginan que se formó la pelea y nuestra licencia de operación social se esfumó, con la promesa de que no íbamos a volver a jugar más juntos. Obviamente al día siguiente estábamos jugando. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente en esos momentos es en donde se nos revela a nosotros lo que somos capaces de aprender, de crear, de construir o hasta de fracasar cuando guiamos personas. Esas son nuestras bases. Cuando escribí El líder que sabe coser, utilicé la metáfora de la costura porque mi mamá era costurera en Chiriquí, y ustedes saben que antes no había pues la abundancia, y ella hacía vestidos a partir de retazos y quedaban muy lindos. Y así somos los líderes, a veces no tenemos los recursos, pero vamos cosiendo habilidades, conocimientos, estudios, experiencias, donde los aprendizajes más importantes son los que nos dan las caídas, los fracasos, pero debemos tener responsabilidad. No debemos tener un rol de víctima, ni juicio, y mucho menos cargar con la culpa. Y aquí es donde entra la inteligencia emocional, que nos permite gestionar nuestras emociones, nos permite moderar el impacto que ésta tenga en nosotros y en los demás, y darnos una visión más clara. El líder que sabe coser es una propuesta muy íntima en donde cambio el enfoque del éxito externo o corporativo hacia la transformación profunda de la conciencia interior. Mis dos libros nacen de la certeza íntima de que el liderazgo empieza en la conciencia, continúa y se sostiene con la comunicación asertiva y se expande con la inspiración y el servicio a los demás. Muchas gracias. No, era para llevar para el río. Era para llevar para el río.